Hola, hola, espero que te encuentres muy bien y con todas las ganas y la actitud del mundo para la clase del día de hoy, que lleva por nombre los neutrófilos y sus productos. Debido a la complejidad del tema, a esta clase la dividí en dos partes, así que vamos a comenzar con la primera sección. Como hemos visto en clases anteriores, les expliqué la clasificación de las líneas de defensa, que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Recuerden que dentro de la inmunidad innata se encuentran las barreras físicas, como la piel. Pero resulta que la piel, pues no es una barrera impenetrable, ¿no? Ya que los microorganismos invasores, como los virus, los parásitos, las bacterias y los hongos, consiguen acceder a los tejidos del organismo. ¿Y cómo consiguen acceder a estos tejidos? Pues cuando la piel se lastima, ¿cómo? Por una herida, ¿cierto? Entonces, por la herida, estos agentes pueden penetrar y de cierta manera multiplicarse y provocar una infección que nos conlleve a una enfermedad infecciosa que pueda provocar la muerte de nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces, el sistema inmune debe de tener la capacidad inmediata para detectarlos, atacarlos y, por supuesto, destruirlos. Ahora, las células de defensa del organismo circulan por el flujo sanguíneo, ¿sí? Cuando las células, escuchen bien, de defensa se encuentran dentro del vaso sanguíneo, circulando ahí en la sangre, se les denomina leucocitos o glóbulos blancos, ¿sí? A todo el conjunto de células de defensa que circulan dentro del vaso sanguíneo se les conoce como leucocitos o bien glóbulos blancos. ¿Y cuáles son estos leucocitos? Pues los que ven en pantalla, los basófilos, los neutrófilos, que son las células de las que vamos a platicar, los eosinófilos, los linfocitos, los monocitos y por supuesto también las plaquetas, ¿sí? Ahora, ¿de dónde se originan los leucocitos o cuál es el origen de los glóbulos blancos? Pues estas células de defensa provienen de células madres mieloides, ¿sí? Las células madres mieloides, como bien su nombre lo dice, viene del griego mielos, que significa médula ósea, ¿sí? Entonces, ¿dónde se originan? En la médula ósea de los huesos largos. Aquí se originan y aquí se producen. Pero ¿cómo se producen o cómo se le llama este proceso? Pues se le llama hematopoiesis, ¿sí? Ahora, provienen de una célula madre que se le conoce como célula madre hematopoyética. Y de esta célula madre hematopoyética se originan otras dos células, la célula mieloide y la célula linfoide, ¿sí? Aquí vamos a aprender algo muy importante. De la célula linfoide, vean aquí el nombre linfoide, de esta célula se van a originar los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer. A pesar de que no lleve también el nombre de linfocito, la célula natural killer, NK significa natural killer, pues es un tipo de linfocito. Entonces, por lógica, de la célula linfoide, pues se origina toda la familia de linfocitos, ¿ok? A diferencia de la célula mieloide, pues se van a originar las demás células del sistema de defensa. ¿Y cuáles son? Pues los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, los mastocitos, los macrófagos y las células dendríticas. A pesar que los eritrocitos no esté marcado como una célula de defensa dentro del sistema inmune,
se marca en este esquema porque pues se origina de la misma célula. Pero como estamos en inmunología veterinaria, solamente nos tenemos que concentrar en las células de defensa, ¿no? Que participan en las líneas de defensa, que son las células, linfocitos, dendríticas, macrófagos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y pues también los mastocitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde se originan? Pues de la médula ósea, ¿sí? Ahora, existe una clasificación de los leucocitos. A un grupo de leucocitos se le conoce como granulocitos. ¿Por qué? Porque dentro de su citoplasma contienen gránulos. Estas pequeñas esferas que ven aquí dentro de cada una de estas células o estos pequeños saquitos se llaman gránulos. Entonces, las células que contienen estos gránulos dentro de su citoplasma, pues se le conoce como granulocitos. Y las células que conforman este grupo de granulocitos abarcan a los basófilos, a los eosinófilos y a los neutrófilos, porque son los que contienen gránulos dentro de su citoplasma, y a este grupito de tres se le conoce como granulocitos. Ahora, ¿de dónde proviene el origen de cada una de estas células? Pues se origina de lo siguiente. Me voy a adelantar a una diapositiva. Cuando tomamos una muestra de sangre en un paciente, en este caso en un perrito, tomamos una muestra sanguínea, ya sea con alguna jeringa o con algún tipo de tubo Vacutainer, tomamos una muestra de sangre y colocamos una gotita de esa muestra que tomamos en un portaobjetos, y esta pequeña gotita la desplazamos en este portaobjetos. Ya se le conoce como frotis sanguíneos. Ahora, a este frotis sanguíneo, para que ustedes como médicos o futuros clínicos veterinarios puedan identificar las células que aparecen en este frotis, en este caso para que puedan identificar a los leucocitos, se realizan tinciones, porque estas tinciones nos van a ayudar a identificarlas. Se tiñe el frotis con ciertas tinciones. Una tinción muy popular es la hematoxilina eosina, así se le conoce, así se llama comercialmente. Lo tiñen, hay un proceso para esa tinción, que no me voy a detener en eso, lo vamos a ver más adelante. Cuando este frotis está ya con su tinción, lo llevan al microscopio. ¿Y qué vamos a ver en el microscopio? Pues esto, que los leucocitos de cierta manera adquieren cierta coloración, y de acuerdo a su coloración los vamos a identificar, ¿sí? Y esta identificación pues nos va a ayudar a tener ya pues una idea clínica, y a tener pues de cierta manera saber cómo están las células. Nos van a ayudar con los hemogramas, saber qué cantidad, se hacen conteos, y de esta manera podemos llegar a un diagnóstico para saber qué es lo que está causando la enfermedad, ¿no? O esos signos clínicos, esos ciertos signos clínicos en nuestros pacientes, ¿sí? Ahora regresamos. Ahora, ¿cuál es el origen de los nombres de estos granulocitos? Pues bien, los basófilos, escuchen bien, los basófilos, sus gránulos solamente captan o se tiñen solamente con colorantes básicos, ¿sí? Con colorantes base. Y un colorante base es la hematoxilina, que les acabo de mencionar, tiene un pH base, ¿ok? Base. Ahora, como los gránulos de esta célula solamente se tiñen con colorantes básicos, pues de ahí se origina el nombre de basófilo, ¿sí? Basófilo de base, ¿de acuerdo? Vean cómo se tiñen aquí sus granulocitos, así como de azuladito, moradito, ¿sí? ¿Sí alcanzan a ver aquí? Bien,
Eso es un basófilo, por eso le colocaron ese nombre. Ahora, a diferencia del eosinófilo, el eosinófilo solamente capta colorantes ácidos como la eosina, es decir que sus granulocitos, es decir que sus gránulos, solamente se tiñen, se pintan con colorantes ácidos, ¿sí? Por lógica me podrán decir, pero ¿por qué no les pusieron acidófilos y a los basófilos por base le pusieron basófilos? Pues no siempre funciona así, también depende mucho del investigador que lo descubrió o el que puso la clasificación. En este caso, un colorante ácido es la eosina y por eso le pusieron eosinófilos porque captan un colorante ácido como la eosina. A diferencia de los neutrófilos, se llaman neutrófilos ¿por qué? Porque sus gránulos no captan ni tinciones ácidas ni tinciones básicas. Entonces sus gránulos se quedan neutros, por eso se llaman neutrófilos, ¿de acuerdo? De ahí se origina el nombre, pero recuerden que se tiñen o que esta clasificación y el origen de sus nombres proviene de las tinciones que captan cada uno de los gránulos de estas células, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa PMN? Significa polimorfo nuclear y esta es una clasificación diferente que les voy a explicar a continuación. Ahora, esta clasificación se deriva por la forma de su núcleo, ¿ok? La anterior fue por la captación de la tinción que adquieren cada uno de los gránulos, ¿sí? Ahora, aquí vamos a tener otra clasificación, pero de acuerdo a la forma del núcleo que tienen los neutrófilos, ¿sí? A los neutrófilos también se le conoce como células polimorfonucleares. ¿Pero por qué se le conoce como células polimorfonucleares? Por lo siguiente. Esta estructura que ven aquí en medio que sobresale de color morado es el núcleo, ¿de acuerdo? Es el núcleo. Esta célula que pueden observar aquí es un macrófago, ¿sí? Y esta estructura entre naranja y rojo es su núcleo, ¿de acuerdo? Sí pueden ver bien, se notan las diferencias de los núcleos. Ahora, los neutrófilos solamente tienen un solo núcleo, al igual que todas las células, un solo núcleo. Pero su núcleo se dice que es lobulado e irregular. ¿Por qué? Porque pues es irregular, no tiene así una forma como tal, quizás podrían decir que nu, o le podrían buscar algún tipo de forma, ¿de acuerdo? Y es lobulado, ¿por qué? Porque tiene diferentes secciones, es como si tuviera varios núcleos diferentes a la vez, pero no quiere decir que tenga muchos núcleos. Es un solo núcleo que se divide como en lóbulos, ¿sí? Como que en partes, como que en secciones, ¿sí? A diferencia del macrófago, que su núcleo, a pesar de que no es finamente esférico o circular, pero pues al menos tiene una forma más circular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como a los neutrófilos aparentan tener muchos núcleos, sí, porque tienen muchos lóbulos, pero escuchen bien, es un solo núcleo, ¿ok? Estamos hablando de la forma. Por eso se le llama como polimorfo, poli de mucho y núcleos, muchos núcleos, pero recuerden que es solo un núcleo. Pero pues esta clasificación o esta asignación de este nombre es más bien por la forma que tiene el núcleo, ¿sí? A diferencia del macrófago, que se les conoce como células mononucleares. Obviamente también existen otro tipo de células mononucleares, pero mono de un solo núcleo, porque en el macrófago se ve más definido su núcleo. Pero recuerden, ambos solamente tienen uno. Solamente quiero que entiendan de dónde se origina la
clasificación de estas células también. Ahora, en los libros marca que los neutrófilos, su núcleo tiene forma de salchicha, ¿de acuerdo? Pero al menos de donde yo soy, pues la salchicha para mí tiene una forma diferente, ¿no? A lo que más se asemeja sería esto. Pero pues en mi caso yo lo conozco como chorizo o bien como longaniza. Ahí ustedes me van a decir, o tal vez si lo conocen como salchicha en otros lugares. Pero vean aquí cómo es una forma muy similar. Escuchen. A pesar de que es una sola tira, ¿sí? La dividen en segmentos, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que sean, por ejemplo, dos tiras, ¿no? Vean cómo solamente conforma una tira con diferentes segmentos o diferentes partes, ¿no? Entonces imaginen que estas partes es un lóbulo, lóbulos, pero conforman uno. Entonces lo mismo sucede con el núcleo de los neutrófilos, ¿sí? Por eso les dicen polimorfonucleares, porque es como si tuvieran muchos núcleos, pero no, es simplemente la forma o la apariencia que tienen. Así como el neutrófilo es polimorfonuclear, pues también lo son los basófilos y también, pues de cierta manera, los eosinófilos, porque no tienen un núcleo redondeado como las células mononucleares, en este caso, como puede ser el macrófago o la célula dendrítica, vean cómo es un poquito más redondeado, o los linfocitos T, ¿no? Y vean aquí cómo cambia la forma del núcleo del eosinófilo, el basófilo y más del neutrófilo, ¿sí? Entonces de ahí se deriva que las células polimorfonucleares y las células pues mononucleares, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la estructura del neutrófilo? Como todas las células, el neutrófilo contiene organelos, como pues el núcleo, ya hablamos de él, de su forma, contiene mitocondrias, tiene aparato de Golgi y por supuesto que tiene gránulos citoplasmáticos, que son los gránulos que les comenté, que son los que captan las tinciones y de ahí se identifica si es eosinófilo, si es basófilo o es un neutrófilo, ¿no? De acuerdo a la tinción que capten sus gránulos al momento de hacer un prótesis. Ahora, ¿cuál es la función de estos gránulos? Pues estos gránulos, que son como saquitos, como pequeñas esferitas, contienen enzimas y estas enzimas le van a ayudar a los neutrófilos al momento de fagocitar a los agentes patógenos. ¿Por qué? Porque las enzimas van a ayudar a degradar, por ejemplo, a las bacterias y que de esta manera pues puedan ser eliminados y por supuesto destruidos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a un tema muy importante, ¿sí? Aquí les comento, ¿qué es lo que sucede? Recuerden, todas las células, bueno, más bien los leucocitos, pues están circulando dentro del vaso sanguíneo. Circulan con el flujo sanguíneo y pues también son arrastrados, ¿no? Por la fuerza, por el bombeo que hace el corazón para poder distribuir la sangre a todos los tejidos, ¿no? Sí. Entonces aquí dentro de este vaso sanguíneo, imagínense con qué presión también están circulando los leucocitos, ¿no? En este caso nos vamos a concentrar en los neutrófilos. Imagínense esto de primera instancia, ¿sí? Este leucocito que ven aquí, como estamos en el tema del neutrófilo, a pesar de que no diga neutrófilo, es un neutrófilo, ¿ok? Es un neutrófilo, es un leucocito, es un neutrófilo en este caso. Estos neutrófilos pues van a estar circulando en el flujo sanguíneo. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que este neutrófilo pueda llegar al sitio de lesión? Imagínense que la piel sufre una herida y empiezan a entrar bacterias. ¿Cómo hacemos que esos neutrófilos puedan llegar al sitio de lesión para que puedan fagocitar a las bacterias y de esta manera pues evitar un proceso de infección? Pues sucede lo siguiente, le llamamos primera fase de adhesión. Empezamos con esto. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos, que son las células que recubren los vasos sanguíneos,
Recuerden, como ya también les expliqué, las células de la piel que son lastimadas liberan alarminas o los DANs, que son los patrones moleculares asociados a daños, y también son estimuladas por los PANs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, que son las estructuras que tienen las bacterias, los virus, los parásitos. Todo esto que se libera al momento de la lesión estimula a las células endoteliales a expresar una glucoproteína que se le llama selectina P, o también se le conoce como CD62P. Esta glucoproteína comúnmente no se encuentra en la superficie de las células endoteliales, pero al momento de que son activadas, estas se expresan en su superficie, ¿sí? A la vez también estas alarminas y estos PAMs también estimulan a que los neutrófilos también expresen su propia selectina, y la selectina de los neutrófilos se le conoce como CD62L. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento de estas selectinas? Lo que van a hacer es que funcionan como adhesina, ¿no? Como una cinta adherible, que se peguen, que se fijen. Van a funcionar como frenos para que estos neutrófilos pierdan la velocidad y se queden de esta manera fijados para que puedan ser guiados al sitio de lesión, ¿de acuerdo? Entonces la selectina L se une con la selectina P. Pero ¿qué pasa en esta unión? Esta es una unión débil, ¿cierto? Es una unión débil, entonces necesitamos otras glucoproteínas que sean más fuertes para que estos neutrófilos ya no sean empujados por el flujo sanguíneo y pues puedan quedar fijados. Entonces pasamos a la segunda fase. En la segunda fase, las mismas células endoteliales secretan un factor activador plaquetario, y este factor activador plaquetario va a estimular a que también los neutrófilos expresen otras proteínas que son más fuertes que las selectinas. ¿Y cuáles son estas proteínas más fuertes que las selectinas? Se le conoce como integrinas. Entonces, si aquí la célula endotelial tiene su selectina y el neutrófilo tiene su selectina, porque la selectina se une con selectina, pues acá en este caso el neutrófilo tiene su integrina y también la célula endotelial tiene su integrina, para que ambas se puedan unir, integrina con integrina. En este caso, la integrina del neutrófilo se le conoce como proteína CD11A, CD18 o también como LFA1, que significa antígeno 1 asociado a la función de los neutrófilos, ¿sí? Y en el caso de la integrina de las células endoteliales se llama ICAM1, que significa molécula de adhesión intercelular 1, o también conocida como CD54. Ahora sucede lo mismo, la integrina del neutrófilo se tiene que unir a la integrina de la célula endotelial. La integrina del neutrófilo se une a la integrina de la célula endotelial. Se unen, pero estas integrinas, como son más fuertes, de cierta manera ya terminan por frenar al neutrófilo y que se fije por completo en las células endoteliales. Acá hay un dato importante, que aquí solamente marca el ejemplo de un neutrófilo, pero a la vez este proceso sucede con varios neutrófilos, a la vez como sucede con varias células endoteliales, ¿sí? Para poder fijar a varios neutrófilos y de esta manera guiarlos al sitio de lesión. Ahora tenemos la tercera fase de adhesión. Aquí las quimiosinas, que recuerden que son las proteínas, las moléculas que se liberan también en el proceso de cuando la piel es lastimada o ocurre un proceso de invasión de agentes patógenos. Todas estas quimiosinas, como el factor de necrosis tumoral o las interleucinas, a la vez siguen estimulando a estas células endoteliales. Entonces,
Por las quimiosinas, las células endoteliales expresan otra selectina, que es la selectina E, o también conocida como CD62E. Recuerden que les comenté que la unión de la selectina L con la P es una unión muy débil, ¿sí? Entonces, por eso las células endoteliales secretan otra selectina aparte de la P, que va a ser como un remache o va a fijar esta unión, ¿sí? Para que no se despegue fácilmente, porque es una unión débil. Entonces, las células endoteliales en esta parte, ya en la tercera fase, secreta otra selectina que va a ayudar a la unión de la selectina L con la P, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa ya cuando el neutrófilo se fijó totalmente, ya está rodando, termina de rodar y pierde la velocidad, ya se queda fijo? En las células endoteliales ya empieza el proceso de emigración, ¿sí? A este proceso, cuando los neutrófilos ya se quedan fijos y empiezan a atravesar o a pasar por los espacios de las células endoteliales, vean aquí cómo este neutrófilo no tiene una estructura sólida, quiere decir que está como gelatinoso, como si fuera algo así como un gel, imagínense que tiene la capacidad como de cambiar la forma, ¿sí? Para poder atravesar a través de las células endoteliales, ¿sí? A este proceso se le conoce como diapedesis o transmigración. Entonces se fijan y de ahí mismo empiezan a atravesar las células endoteliales y llegan al sitio de lesión. También las quimiosinas pues les ayudan a identificar hacia dónde dirigirse, a la vez que los PAMs, que son las moléculas que liberan las bacterias para poder saber a dónde se encuentran las bacterias, y de esta manera fagocitarlos. Aquí hay un dato muy importante, que los leucocitos, de todos los leucocitos, los neutrófilos son los que se encuentran en mayor porcentaje, ¿sí? Entonces van a ser las primeras células de defensa que van a llegar a los sitios de lesión. También llegan los macrófagos, ¿sí? Otro dato importante es que los macrófagos y los neutrófilos son las únicas células que pues fagocitan a los agentes patógenos, ¿no? Pasan por un proceso de fagocitosis. En el caso de los linfocitos T o los linfocitos B, pues tienen un mecanismo diferente para poder eliminar a los patógenos, ¿de acuerdo? Entonces hasta aquí es la manera en la que llegan los neutrófilos al sitio de lesión. Para la siguiente clase ya les voy a explicar con mayor detalle el proceso de fagocitosis, así como sus diferentes partes.